Hola, bienvenidos. Soy la doctora Marisol Pérez Ramos, profesora investigadora de tiempo completo dentro del Departamento de Sociología aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa. El día de hoy estamos aquí reunidos para hablar sobre el amor y estamos dentro de un ciclo sobre películas del amor. Entonces, cuando me invitaron a ser parte de este ciclo y comentar películas, me dijeron, ¿qué película piensas sobre el amor? Y entonces la primera película que vino a mi cabeza es esta que vamos a comentar el día de hoy, Cuando te encuentre, que es una película ya de hace más de 10 años y que tiene una forma distinta de abordar lo que es el amor, y que creo que la parte que nos gusta de esta película es justamente eso, que el abordaje, aunque es muy tranquilo, tiene como cuestiones positivas que creo que son importantes resaltar cuando hablamos del amor, porque es como más común ver películas o materiales que hablan sobre el amor tóxico, sobre la violencia, y pues claro que es importante hablar de ello, pero entonces, ¿cómo debe ser el amor? ¿Cómo me debo de relacionar con la otra persona? ¿Desde dónde puedo hablar y negociar? Y creo que eso es lo que queremos hoy plantear en este día. El día de hoy, como nunca hago nada sola, me acompaña la maestra Dulce Rosaura Palafox. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Hola, doctora, ¿cómo está? Pues yo contenta que estés y que siempre me hagas caso en mis locuras. Me encanta asistir. Entonces, pues vamos a empezar, ¿no? O sea, ¿de qué trata la película? ¿Qué fue lo que viste? Cuéntame. Claro, la película es muy bonita. La verdad, cuando yo igual la vi, me gustó mucho. Es una película muy tranquila. Se llama Cuando te encuentre. Y narra una historia de Logan, el personaje principal, que es un joven soldado americano destinado a ir a la guerra de Irak, que encuentra la fotografía de una mujer en medio de una batalla. Y esta fotografía, pues bueno, es muy especial para él. Y considera que el hallazgo es una prueba fehaciente de buena suerte. Así que cuando regresa a su país natal, pues busca a esta chica, ¿no? Entonces ya no quiero contar más para no spoilear más la película, pero sí justo es como lo que trata la película, ¿no? Y bueno, son dos personajes principales. Tenemos a Zac Efron como Logan y tenemos a Taylor Schilling como Beth, principalmente. Es una película muy tierna, muy bonita, se la recomendamos mucho. Y pues bueno, aparte yo no sabía, pero es un libro, ¿no? Es un libro y que relata lo que es lo bonito del amor. Sí, el contexto creo que es importante como problematizarlo, porque claro, aunque no se profundice, al final estamos hablando de problemas de los veteranos de guerra en Estados Unidos, que allá en Estados Unidos es un problema serio. Seguramente en México sucede, pero no somos un país bélico, ¿no? Y en Estados Unidos, al ser un país bélico, uno de los principales problemas que tienen son los veteranos de guerra, en el sentido de el proceso de inserción social de los veteranos de guerra. Entonces, al hablar de los problemas de inserción social de los veteranos de guerra, eso implica cuál va a ser institucionalmente el tipo de integración que van a tener, cuál va a ser el rol social que van a retomar, porque pareciera, no solamente a partir de este material, sino a partir de muchos otros materiales, que regresan como si nada hubiese pasado, y hemos visto en muchas historias que al final, aunque ya pueden estar en casa en paz, pues prefieren regresar a la guerra, ¿no? Al estrés, porque como que se sienten más adaptados ahí. Entonces esta película empieza desde ese lugar, ¿no? O sea, él regresa con la familia y no se adapta a la familia, y entonces una forma de escape de esa poca adaptación y del estrés postraumático que trae cargando con el ruido y demás, pues le hace buscar como su propio camino, y entonces, aunque creo que no al inicio llega con la idea de buscar a Beth a través de la fotografía que encontró
en ese momento de batalla lo decide, ¿no? Como una forma de tratar de encontrar su camino y su destino. Esto es importante mencionarlo porque aunque no profundiza, ¿no? en esto, es cierto que pues al final, al ser una novela o al ser una historia, pues va a tomar elementos que pueden ser no muy adaptativos, pues, ¿no? O sea, al final es una decisión impulsiva, al final llega a un lugar que no conoce, al final va a buscar a alguien que no sabe cuál es su vida, sus circunstancias, pero bueno, dado una no ser una historia romántica, pues todo se soluciona de una forma muy favorable, pero creo que es importante hablar de eso, ¿no? O sea, hay una historia detrás de pérdida, de duelo y de, pues sí, eventos traumáticos severos. Entonces, a partir de eso, cuando encuentra a esta mujer y en el proceso de interactuar con ella, pues se va enamorando, ¿no? Los dos, pero creo que al final el que más empieza a generar estas emociones es él. Y entonces, a partir de eso tendríamos que hablar del amor romántico. Porque al final la forma en la que él va entrando a la vida de ella es a través de este proceso de amor romántico. ¿Tú qué viste de amor romántico en la película? Claro, justo sí se visualizan muchas cosas de amor romántico, como estos mitos que ya no hay que incentivar tanto, porque estamos muy acostumbrados a ver películas donde hay muchas problemáticas, ¿no? Y que al final nos dan como un marco de referencia en cómo actuar con nuestras propias relaciones de pareja, ¿no? Y eso es muy clave. Lo podemos visualizar mucho en películas exageradamente románticas, estos marcos de referencias de cuestiones muy imposibles y que uno se aferra, ¿no? Se aferra incansablemente. Entonces, lo podemos ver en películas, lo podemos ver en canciones, lo podemos ver en 1000 cosas que la misma cultura lo tiene y que nosotros buscando como esta guía, pues a veces tomamos estos marcos de referencia de mitos que se tienen que desmentir. Y en la película vemos mucho que Beth, ¿no? Tiene una pareja y esta pareja es muy posesiva, ¿no? Es una pareja muy posesiva, muy agresiva, muy impulsiva, porque esta pareja, aparte de que tiene un oficio muy difícil que es policía, ¿no? Y aparte viene de una familia, porque no solamente hay que darnos cuenta de lo que vive, sino también su historia de vida de esta persona, de una familia que es muy sobreexigente y que aparte me parece ser que su padre está concursando para ser alcalde de la ciudad. Entonces, muy exigente, viene de esta historia de vida, de padres perfectos, de padres que le sobreexigieron en su tiempo, y se convierte en policía, y pues yo veo que como a la larga, ¿no? Su calidad de vida, pues obviamente de siempre enfrentamiento, de siempre caos, pues bueno, lo refleja mucho con su relación de pareja. Y entonces vemos que es como un amor, como este término que siempre llevamos, tóxico, ¿no? Uh-huh. Y tenemos como muchas cuestiones muy claras, ¿no? De que el amor lo justifica todo, ¿no? El amor, de que creer que cualquier sufrimiento es válido en nombre del amor, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque eso perpetúa relaciones abusivas, que lo vemos muy bien en la pareja, ¿no? Que es como, me puede quitar a mi hijo, me puede quitar pues mi bienestar. Ahí vemos esta cuestión también en la película, ¿no? Los celos que tiene su pareja de Beth, ¿no? Porque obviamente entra el veterano de guerra a la vida de Beth, y vemos que pues empiezan los celos, ¿no? Y que los celos son una prueba de amor, uh-huh. Que es otra cuestión de amor romántico, ¿no? Que hemos visto, y que los celos excesivos siempre van a ser una señal de inseguridad y de desconfianza, y no de amor. Eso lo tenemos que tener muy bien establecido, ¿no? Una relación sana siempre se va a basar en la seguridad emocional. Otra cosa de amor romántico, amor tóxico, que a veces lo llamamos, ¿no? Es de que si me ama, va a cambiar por mí. Esa es otra cuestión muy clara que igual como que la chica está esperando. Y el amor no significa moldear al otro según nuestras expectativas, que era lo que quería el policía de Beth, uh-huh. ¿no? Es una relación sana, es crecer juntos, etcétera. Que más adelante vamos a ir profundizando lo que es una relación sana, ¿no?
Otra cuestión que también quiero recalcar mucho es como el amor verdadero es sufrir por el otro. Que igual también se ve de una forma en la película con esta relación de Beth y su pareja, ¿no? Normalizar el sacrificio extremo en nombre del amor siempre va a llevar relaciones desequilibradas. Entonces, donde una persona siempre da más de lo que recibe, hay que tener mucho cuidado. Y son como esas cositas que se ven en la película con su pareja que es policía, ¿no? Y esta Beth que también está como sorteando esa relación. Sí, y creo que justo una de las cosas interesantes de la película es el cómo hay una comparación de dos personajes, ¿no? El personaje de la expareja, ¿no? Que es policía y que viene de una familia que pues aparentemente el papá es el que le exige y eso como que justifica, que no es justificable, pero es parte de la historia. Pero creo que lo interesante es que hay una parte de la película en donde ella cuenta por qué empezó a relacionarse con su expareja. Sí. Y entonces ahí es donde está clarísima la imagen de lo que nos enseñan como mujeres a buscar. O sea, él era el que dirigía el grupo de fútbol americano en la secundaria, era el más guapo, el más fuerte, el más popular. El líder. El líder, ¿no? Y entonces el líder casi le hizo un favor al verla y entonces pues ella no tuvo más que aceptarlo. No lo plantea tal cual, pero al final conforme se fueron conociendo y que pues al final tuvieron que estar juntos y casarse porque hubo un embarazo adolescente. O sea, al final sí hay problemas ahí interesantes detrás del guión. O sea, hay un embarazo adolescente y entonces sin conocerse demasiado tienen que casarse y mantenerse juntos. Y lo que nos vamos encontrando es un problema en donde se estructura una relación, digamos, común. La relación de él dominante, de él proveedor, del controlador, de la imagen de cómo debe ser la esposa, que debe estar dedicada a su casa, que debe estar dedicada a su hijo. Y esa es la lógica que tenían entre ellos dos. Claro. Cuando entra en la historia la imagen de Logan, que creo que justo por eso es para mí una película interesante sin ser tan confrontativa, ¿no? Pero está muy clara la forma en que los dos se pueden relacionar desde un lugar distinto. O sea, Logan, pues obviamente durante a lo largo de la película, y claro que hay ficción y claro que hay muchas cosas que enredan la historia, si no, no estaríamos interesados en saber qué pasa, sí. Pero es cierto que desde que llega mide distancia, empieza como a reconocer con quién se está, o sea, cómo es ella, qué le molesta, qué no le molesta, pero todo el tiempo creo que algo importante es que al contrario del ex esposo, mide límites, mide espacios, escucha a las necesidades tanto del niño como de ella. Y la otra cosa interesante ahora que menciona al niño, que lo había olvidado, es cómo el papá le exige al niño ser un masculino macho. Así es. Y ahí también hay otra discusión interesante de la película, ¿no? O sea, el que el niño le gustaba tocar un instrumento y al papá no le gustaba porque eso lo hacía muy sensible. Y no le gustaba al papá, y cuando llega el personaje de Logan acepta el que toque, le da su espacio para que aprenda a tocar, para que no tenga, o sea, y creo que justamente, insisto, a lo mejor de una forma muy superficial está claro cómo es una masculinidad un poco tóxica, ¿no? O machista, y cómo él representa de alguna forma una introducción a lo que podría ser una masculinidad diferente, ¿no? Claro. Ya convertida y mucho más pues sensible a lo que está viendo y a lo que está más abierto, que deconstruido, la palabra que quería, una masculinidad más deconstruida en donde pues de forma natural él como que ve las cosas desde otro lugar. Y lamentablemente estamos muy acostumbrados más a ver una relación de familia como la que se plantea al inicio, que es como la imagen de Logan, que es el que llega a romper como esta imagen, ¿no? Sí, es muy bonito eso de que Logan lo escucha al niño, ¿no? Comparte con él,
pero siempre manteniendo como un límite, siempre manteniendo un respeto, siempre manteniendo una comunicación abierta, sincera, sana, ¿no? Porque hasta el niño se escondía en su cabaña, en su casita del árbol, se escondía para tocar el instrumento. Y cuando se lo llevaba su padre, era como, llegaba con la nariz sangrando y era como, mira mamá, ¿no? Y todo lo que a veces los hijos llegan a hacer por los padres para ser reconocidos, ¿no? Y eso es algo que también es un foco rojo para los padres de familia. Hay que escuchar al niño qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta, para no cumplir expectativas de los padres. Sí, que al final, ¿qué nos interesa más? Alguien que quiera imponer el control todo el tiempo y que si no lo tiene, se va a volver loco como el personaje, ¿no? Sí. En donde cuando perdía el control se ponía muy agresivo, pero al mismo tiempo estaba muy inseguro de sí mismo y abusaba del alcohol también y era muy coercitivo. Y bueno, o sea, al final creo que lo que muestra es que teniendo esta masculinidad desde el machismo, que es algo que culturalmente se sigue fomentando, pues estamos generando una forma de relación de no relación. O sea, ¿a qué me refiero? De no escuchar, sino de imponer, de ser súper estructurados con las reglas, con ser inflexibles, con que nos guste siempre la autoridad y el que nos den la razón y que parezca loco el yo ya cumplo porque soy proveedor. Y desde ahí se vincula con afecto. Y eso es muy raro porque al final el afecto se gana a través de la interacción, no desde el qué tanto proveo, que al final es parte de un rol pues que se negocia, pero que también hay que tener cuidado desde cómo lo estamos planteando. Entonces, pues desde ahí, ya que hicimos mostrar cómo están los personajes, cómo es Logan o cómo a partir del personaje de Logan generamos esta construcción de un amor sano, de un amor más propositivo, por decirlo así. No perfecto, creo que lo importante es decir, no es perfecto, yo creo que nadie somos perfectos y al final las relaciones no se dan en automático, que creo que ahí es donde hay que tener cuidado porque la película cae en eso también, ¿no? O sea, de que se vieron y se encontraron y todo es perfecto. No. Creo que ahí está la ficción. Ahí está la ficción. Sí. Y que al final lo importante es, pues, construir la relación, pero sí plantea, ¿no? Una forma de masculinidad distinta. Entonces, ¿tú cómo lo viste? Sí, en la película justo esa parte de ficción, ¿no? De que todo es muy, como que un veterano de guerra cae muy bien ahí, ¿no? O sea, como que queda muy bien, ¿no? En ese espacio. Lo cual, pues bueno, sería otro tema para poder hablar, muy extenso. Pero lo que se ve, porque también eso es otra cosa, ¿no? Siempre nos enseñan lo que no es amor. Y nunca nos enseñan lo que sí es amor bonito, ¿no? Y en esta película lo podemos ver, por ejemplo, en el personaje de la comunicación abierta y sincera, como lo había mencionado, ¿no? Esta comunicación abierta y sincera que tiene con Beth, que tiene con su hijo, expresar sentimientos, necesidades y expectativas sin miedo al rechazo o sin miedo a la burla. ¿No? Y fomentar esta conexión real como consecuencia y esta conexión duradera. Otra cosa que también vemos es como la libertad individual, ¿no? Libertad que hay de que un amor sano, cada persona mantiene y cada personaje, lo vemos, mantiene su identidad, mantiene sus sueños. Podemos ver que Beth sigue trabajando con los perritos, ¿no? Ayudando a su familia, ¿no? Y mantiene su identidad, mantiene con sus sueños, sin sentirse culpable. Esto es como algo muy importante. Otra cosa que también vemos en los personajes es el apoyo y el crecimiento mutuos. Cómo Logan apoya a Beth de alguna u otra forma cuando tiene problemas, manteniendo siempre este límite de lo que ella le quiere expresar, de lo que ella quiere hablar en su momento determinado. Él nunca la presiona. Eso es algo muy bonito. Y también el apoyo y el crecimiento mutuo se da o se ve cuando se celebran los logros del otro. Motivarlos a crecer o motivar a la pareja o a los hijos a crecer y estar presente en momentos difíciles, en momentos donde están en crisis,
creo que sin necesidad tampoco de competir ni minimizar los sentimientos del otro. Eso lo podemos también ver. Y la gestión sana de los conflictos. Como cuando... Sí, a eso quería llegar. Sí, como cuando los personajes se conflictúan. Eso es algo muy impresionante. Cuando los desacuerdos son naturales. Uh-huh. Porque cuando hay interacción siempre constante, va a haber desacuerdos. Y son naturales y siempre tiene que haber un respeto. O no sé tú cómo lo ves, doctora. No, es que creo que hay dos puntos importantes en donde podemos hablar de una construcción de relación más sana. O sea, la primera es cuando justo hay un conflicto y que él sabe que la regó, pues, sí. que él se equivocó y que no debió de haber manejado las cosas como las manejó. Él es claro en decir qué pasó, cómo fue que llegamos a eso, y al mismo tiempo lo que es interesante es que ella evidentemente pues se enoja y ya sabes, ¿no? El drama que pasa, y ella le dice vete, ¿no? Entonces lo clásico, a mí cuando yo vi esa escena la primera vez me dejó pensando en sí, es que lo clásico que siempre sucede es que cuando tenemos este tipo de problemas, rogamos o lloramos o... Claro, o nos quedamos ahí hasta exacto. Sí. Y entonces acá ese personaje da por hecho de, lo entiendo, lo acepto, doy 2 pasos atrás, y claro que le duele, ¿no? Y claro que a los dos les duele, pero él respeta el espacio que ella le está pidiendo. Y de hecho, una cosa es que también se me hace muy interesante, que pareciera muy a lo mejor nadie lo vio. A mí siempre me critican porque cuando veo películas les digo, ¿ya qué horas comió? Y todos me dicen, qué exagerada eres. Pero me fijo mucho en esos detalles. Y una de las cosas que me gustó mucho de cómo plantean el personaje de Logan es que, pese a que tiene como mucha confianza en la familia, él siempre respeta. Tienen 2 puertas. Él nunca se mete así, como bueno, con permiso. Como que siempre va con una puerta y bueno, luego va con la otra. En cambio, cuando el marido entra hasta donde quiere, ¿no? Claro. Y hasta donde o sea, es un detalle, pero tiene que ver con respeto de espacios también. Así es. Y Logan es muy respetuoso con los espacios. Y cuando se da esta gestión del conflicto, es muy interesante cómo gestiona el espacio. Y además, no solamente el espacio de la casa, sino el espacio de ella. No lo ves colgándose de ella, no lo ves queriéndola abrazar o besar. Es muy respetuoso con esos espacios, pese a la intimidad que ya se compartía en esa altura de la película. Y la otra cosa que también creo que es muy importante observar es el que a veces nos cuentan las historias de que mi novio tiene muy malas relaciones con su familia o con las exnovias o con sus compañeros del colegio, pero conmigo es un encanto. Híjole, hay que tener mucho cuidado con eso, porque no es que contigo cambien, porque de ahí viene esa idea de que yo lo voy a cambiar. Claro. En realidad tenemos que ser muy observadores sobre cómo se establecen las relaciones con los demás, ¿no? Y a veces se da mucho el victimismo de no, yo soy buena persona, pero la otra es la mala, y la otra es la mala, y la otra es la malo. Puede ser una vez, pero no puede ser que estés peleado con el mundo por cuestiones de victimismo. ¿Y a dónde quiero llegar? El personaje de Logan es muy interesante, como cuando el marido pasado de copas, bueno, el ex esposo, que nunca recuerdo su nombre, pasado de copas, y que se lo encuentre, que pues sí, como decimos, le tira pleito. Sí. Incluso hay un arma, ¿no?, de por medio. Es muy interesante cómo, bueno, de hecho no solamente en ese momento, en todos los demás momentos que lo confronta, porque pues él siente que le está quitando a su mujer, que en realidad ya no es su mujer, pero él sigue suponiendo que es su mujer, y que confronta al personaje de Logan. Logan nunca lo confronta en el sentido de, me estás diciendo, pues yo también me voy a pelear. No, es muy cauto en cómo confronta el conflicto con el otro varón, entiende muy bien que está alterado y demás, y de alguna forma, que creo que era lo que hacía alterar más al otro, es que no reaccionaba, no es que lo ignorara, no, pero también justo medía espacios y medía tiempos, y cuando había que desarmar, pues claro que lo tuvo que desarmar, y cuando quería usar su autoridad en contra
él era muy respetuoso de la autoridad también. O sea, sabía que no era correcto, pero sabía como poner esos límites. Y creo que esa es una parte del personaje que es por la cual creo que valdría la pena como observarlo desde ese lugar. O sea, como el personaje de Logan, pese a todo, pese a saber de armas, pese a saber de tácticas bélicas y demás, nunca los usa para defenderse, nunca los usa para contraatacar al marido, que de verdad a veces se lo gana, ¿no? Sí. Por cómo se comporta. Y creo que esa es la gran ventaja del personaje de Logan. De ahí el que yo pueda decir de muchas películas que he visto que es un personaje que sí está, o sea, vaya, es fantasía, de ahí estamos partiendo, pero que es un personaje construido desde otro lugar. Así es. Y eso es lo que lo hace, creo que interesante, ¿no? Y entonces es muy chistoso porque dicen, es que, o sea, yo misma digo, es que es una película muy pop, ¿no? Muy ligera. Sí, es muy ligera. Pero al mismo tiempo, creo que lo que me llama la atención es, bueno, ¿desde dónde mostramos una forma distinta de masculinidad? ¿Desde dónde mostramos cómo podemos construir una relación sana? Y desde ahí creo que Logan lo hace, bueno, el guión lo guía hacia ese lugar y creo que es justamente lo que lo hace diferente a otros personajes. Y que a lo mejor pareciera como, claro, pues sí, se enamoró. Y claro que hay amor romántico ahí, ¿no? Porque Logan es guapo, está fornido, claro, ¿no? Es protector, sí. Y claro que cumple con esos requerimientos idealizados del amor romántico. Estoy completamente de acuerdo con eso. Pero al final creo que el personaje, pues, en este sentido de no reaccionar a la violencia, de respetar espacios, de permitir la vulnerabilidad sin burlarse, es lo que hace que el personaje sea construido desde otro lugar. Creo que lo interesante de la película es el cómo se construye este personaje, no sé. Exactamente, sí, creo que eso es algo muy importante porque siempre tenemos como muy estereotipado la masculinidad fuerte y agresiva, ¿no? La masculinidad que es machista y que tiene el control, la que tiene que responder. ¿Y qué es lo que pasa con Logan? Lo contrario, ¿no? Es una masculinidad respetuosa, una masculinidad que se respeta a sí mismo y respeta a los demás y que tiene límites y que al final demuestra de cierta forma también el cariño y el respeto que le tiene a ella y que también, quieras o no, es como el padre del niño, ¿no? O sea, del hijo de la persona que quiere. Entonces, eso es muy, muy bonito de ver, ya que muchas de las películas, como menciono, muchos marcos de referencia no nos dan como esta oportunidad de ver qué es lo sano, qué es lo correcto, ¿no? Porque a veces nosotros buscamos de alguna u otra forma un marco de cómo llevar una relación de pareja, cómo interactuar con el otro. Y estas películas sí nos dan como ese marco de cómo ver la situación, ¿no? Sin escalar al conflicto, por ejemplo. Sí, y eso es lo que creo que el personaje muestra y el que, bueno, creo que como concretando ya sobre lo que es este amor sano, creo que está claro el contraste entre los dos personajes masculinos principales, que al final creo que ahí está el eje del análisis. Claro. Sí es cierto desde una visión crítica que el personaje femenino pues es más como observadora que una toma de decisiones, eso también es cierto y eso también fomenta la idea del amor romántico, como que ya le cuesta trabajo defenderse del abusador y al final también le es fácil dejarse proteger por el que no, pero al final, insisto, es una forma distinta de mostrar la masculinidad, porque también luego hablamos de películas de empoderamiento de ellas, sí. y luego el empoderamiento de ellas es igual tomar las armas, confrontar y romper cabezas, sí, que puede ser parte del proceso, sí. Pero pues al final no es lo que estamos buscando, o sea, al final también tenemos que tomarlo también desde diferentes lugares, no solamente el contraataque, que creo que es algo que tenemos que seguir enfatizando en todos lados, ¿no? Que la única forma de defenderse no es el contraataque, la única forma de defenderse no es a través de la violencia. Hay muchas formas de defensa, el tema es dónde están, y creo que Logan es un ejemplo de pues, que hay varias formas de defensa sin contraatacar, y creo que eso es lo que lo hace interesante. No sé que alguna otra cosa hayas visto que yo no haya mencionado por ahí. Pues sí, justo esto es lo bonito de este tipo de espacios, ¿no? Que
podemos ver una película y después reflexionar sobre la película. Ujú. Y que a veces estamos en familia, vemos la película y es como, estuvo bonita y a lo que sigue. Sí. Pero qué bonito es como sentarnos con las personas que nos rodean, ver la película y preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que viste? ¿Qué es lo que te gustó? ¿Qué es lo que no te gustó? Creo que puede ofrecernos el cine o el arte, cosas, marcos de referencia, pero si no son llevados a la reflexión, creo que ahí se quedan. Y es algo que, bueno, quería resaltar, ¿no? Porque sí es muy importante compartir las experiencias que vemos ante el cine, ¿no? Y algo que también vi en la película fue esta expresión de afecto sin dependencia, ¿no? Uh-huh. Esta expresión de afecto de que, se demuestra un cariño, ¿no? Se demuestran detalles significativos, los detalles que tenía Logan con Beth, ¿no? Pero sin convertir a Beth en la única fuente de felicidad. ¿no? Claro. Había espacios, ¿no? Él se dedicaba también a cuidar a los perritos, tenía como sus actividades, ¿no? Del día a día. Ella también con su hijo, pero no eran su única fuente de felicidad, ¿no? Cada quien tenía su espacio y creo que es algo que también hay que resaltar mucho. Creo que justamente has aterrizado la idea que yo uso del uso de los espacios. Uh-huh. O sea, un uso del espacio es de esos límites tanto físicos como tal cual de los lugares, pero pues también de las actividades, porque también en este rollo de la pareja y del amor romántico tienes que estar con el otro todo el tiempo. No. Ajá, claro, no. No es todo sé quién lo aguante, ¿no? Sí. O sea, al final creo que tenemos que seguir fomentando que cada quien debe tener sus tiempos, sus momentos, sus actividades, sus logros, uh-huh. sus metas, sus sueños, todo. Exacto. Y compartir, ser un compañero de vida, ¿no? Así es. Compartir con el otro, no invadir sus sueños, ¿no? Hay algunas metas que a veces se logran en conjunto, sí existen, pero cada quien tiene sus propósitos de vida. Y ya convertir en propósito de vida a otra persona ya es como muy acaparador, ¿no? Y muy abrumador. Claro. Entonces, eso creo que, bueno, tú eres la experta en esto de las relaciones, ¿no? De pareja. Y eso es lo que he visualizado en la película. Muy bonita, por cierto. Sí, creo que justo por eso a mí, como, no sé si soy la experta en las relaciones. No, sí. Pero creo que justamente por eso la película es uh-huh. una de las primeras que se me vino, la primera que se me vino a la cabeza. Y ya solo para ir terminando, ya agradeciéndote mucho tú siempre benevolencia conmigo para acompañarme en cada ocurrencia que se me da. Creo que es importante como resumir qué es un amor sano. Uh-huh. A partir de las conductas, lo que sabemos es, el primer paso es la valoración del otro. O sea, valorar sus emociones, sus gustos, sus necesidades, sus tiempos fuera. No es aguantar, es valorar, ¿no? Y creo que ahí en eso lo muestra muy bien. Es a permitir que haya escucha atenta y activa y que puedes opinar también sobre cosas, pero desde el respeto de lo que al final el otro decida, porque no eres ni somos propiedad de nadie. Así es. ¿No? O sea, estamos compartiendo algo, pero al final no tenemos por qué tomar decisiones por el otro y enojarnos porque no hace lo que nosotros creemos que tiene que hacer. Híjole, hay que tener como mucho cuidado, sobre todo en cuestiones individuales, y en cuestiones que implican metas compartidas, pues es otro tipo de discusión, ¿no? Y creo que eso lo hace. Insistir en que la violencia se termina cortándola de tajo. O sea, no seguirla alimentando, no seguirla fomentando. Eso es como muy, muy importante, porque si no la vemos. Si en el momento que alguien me insulta, que alguien me empuja, que alguien me hace sentir menos, que alguien me hace sentir que lo que yo hago no es importante, que alguien me hace sentir que mis preocupaciones o mis emociones no son relevantes, entonces ahí hay que dar un paso atrás, porque si tú te empiezas a sentir inseguro en donde estás, es porque el otro no te está haciendo sentir también protegido y protegida en lo que tú haces. Sí, justo.
eso, porque estamos acostumbrados a que el amor es caótico, el amor es como meternos a un tambo e irnos al acantilado, ¿no? Y que si no sientes esa adrenalina, que si no sientes eso, no significa amor. No, al contrario, es alguien que te brinda paz, alguien que te da tranquilidad, ¿no? Eso, estamos muy acostumbrados a lo contrario. Porque estamos muy violentos, porque somos muy hostiles. O sea, en la hostilidad, pues te empujo, te grito. A veces los papás pueden ser así, ¿no? Pero, ay, te quiero mucho. Pero ¿por qué te enojas y te digo gordo si te quiero mucho? Claro. Y entonces desde ahí, ¿cómo vamos a construir una relación en calma si estamos acostumbrados a los empujones y a los pellizcos? Creo que eso es lo que tenemos que llevarnos de reflexión. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Y ojalá disfruten la película, ojalá lleguen estas reflexiones con sus familias, con los que tengan cercanos, y que pues empecemos a hablar no solamente de lo evidente, que es el amor ya muy violento, que en películas se ve muy bien, pero el vivirlo es muy doloroso y es muy difícil salir de eso. Así que mejor detectemos en el momento que empecemos una relación cuáles son nuestras reglas de convivencia y desde dónde lo vamos a establecer. Pues muchas gracias por escucharnos y vernos el día de hoy. Hasta la próxima.